Mariana Leonor Berrospe, tengo 42 años. Después de más o menos 12 años volví a la facultad a terminar la carrera que había empezado por un problema que tengo en la memoria y que me habían recomendado estudiar. Estoy cursando lenguaje 3 y este año nos tocaba hacer un libro y teníamos que elegir un cuento. Entonces cuando nos dieron los cuentos a elegir, me tocó leerlos y ver con cuál me sentía más identificada, porque creo que si había que hacer un cuento, como uno se tenía que sentir identificado con el cuento para poderlo dibujar. Y había un cuento que se llamaba Como si las palabras crecieran en los árboles. Y cuando lo empecé a leer, me empecé a acordar de mi abuela Porota, que perdió un hijo en la dictadura. Bueno, soy hija de exiliados, nací en el exilio de mis papás en México. Mi tío nunca volvió y en el medio perdimos a una prima porque su mamá, cuando era muy chiquita, se alejó de la familia y se la llevó. Sabemos que mi prima está bien, hoy en día trabaja como neuróloga del Fleming, pero bueno, nunca más pudimos tener lazos con ella. Y cuando leí el cuento que habla de unas abuelas que leían abajo de los árboles tejiendo historias, como que me acordé de mi abuela y siempre pensé que en su lucha pasiva, porque era una persona que mucho no salía de su casa y que creo que también tiene que ver que durante la desaparición de mi tío tuvo una detención forzosa de mi abuela en su casa durante una semana junto a sus hijos más chicos. Siempre pensaba, ¿qué pensaba mi abuela? De vez en cuando a mí me decía Cecilia, ya en los últimos años de su vida me ha confundido, como me ha dicho Cecilia, y yo decía, supongo que ella, cuando leí el cuento dije, supongo que ella le quisiera haberle contado cuentos a Cecilia. Así que bueno, fue una historia que enseguida me llevó muy en lo hondo por nuestra historia familiar. Es más, se lo dedico a mis papás por su lucha incansable por los demás. Bueno, a mis tíos que resistieron contra todo, a mi abuela Porota y a mi abuela Amanda, que cuando su hija se tuvo que ir al exilio fue en busca de ella y falleció en España y no pudo volver, ni ver cómo volvió su hija a la Argentina con sus dos hijos más grandes. Y tampoco nos pudo conocer a ninguno de sus nietos, solo conocí a su nieto mayor, mi hermano Roberto, y a su nieta Cecilia. Después al resto de los nietos no los pudo conocer. Así que bueno, el libro es para Amanda y Porota, porque creo que ellas fueron unas luchadoras incansables de la dictadura, por más que hayan sido de forma pasiva. Bueno, me imaginaba el libro contado por medio del tejido, porque bueno, mi mamá teje, entonces siempre teníamos prendas tejidas de chicos y hoy en día sus nietos, mis hijos, mis sobrinos también tienen prendas tejidas, entonces siempre lo relacioné con el tejido y con los libros, que es algo que en mi casa se lee un montón, siempre leímos. Entonces me lo imaginaba desde eso y desde los árboles y lo que significa por ahí un árbol, que me da sinónimo de libertad del árbol en la vida. Después, bueno, quise integrar una imagen que es muy viral en las redes de las abuelas caminando alrededor de la Plaza de Mayo. Después, en una parte me imaginaba a las abuelas gritando, entonces dibujé una abuela gritando. Y acá habla de que detrás de las paredes las abuelas leían en voz baja, entonces utilicé una foto de la casa de mi abuela Porota para representar esa pared. Y cuando leí esta parte me acordé de la canción que habla también de detrás de las paredes y me imaginaba a una abuela del otro lado de uno de los centros de detención leyéndole a su nieta un libro o a sus propios hijos. Y lo hice todo por medio de la pintura, el collage, y trabajé también digitalmente algunas cosas para poder integrar las fotos. Me gustó, nunca había creado un libro, así que me gustó, es como un mundo nuevo que lleva un montón de trabajo, como que la previa fue bastante intensa,
y como que llevaba pensar mucho, porque uno por ahí tiene una idea y después no la puede plasmar, así que nada, fue interesante. Era un paratexto, tiene un código QR que el libro está leído por mi mamá, y adentro del paratexto puse, bueno, fotos de mis abuelos, fotos de mis tíos, puse el recordatorio de mi tío Roberto, que siempre sale en página 12 el día de su desaparición forzosa. Y acá puse el personaje en el cual me inspiré, que es una abuela, un banco de plaza, bueno, puse un mini tejido, puse cosas que fui usando para crear el libro y los personajes, un pañuelo, un perfume, bueno, un billete antiguo. Y bueno, la caja se va con el libro para la biblioteca Olga Vázquez. Yo elegí Olga Vázquez porque trabajo en SUTEBA y hace muchos años, ahora fácil, más de 15 años, trabajaba en SUTEBA La Plata, y siempre me acuerdo, por más de que, bueno, yo era empleada del sindicato y por ahí no estaba involucrada en todo lo que era conducción porque yo era empleada y no soy docente, siempre me acuerdo que la nombraba mucho el equipo de la comisión directiva a la biblioteca Olga Vázquez. Entonces, cuando la propusieron, por el tipo de biblioteca que es una biblioteca inclusiva, que habla de los derechos, pensé que era el mejor lugar para que esté el libro, porque creía que en los otros espacios no iba a ser lo mismo.